Gracias por esa ofrenda, ¿no? De alabanza, de gratitud y de reconocimiento que cada uno tenemos de cerca, como también de más lejos, como quien viene de Estados Unidos, acá nuestro hermano, le quiero pedir que ya hacia adelante y nos presente su precioso tema que tiene para nosotros esta mañana. La oración al hacer nuestro hermano. Buenos días para todos. También Brasil, el hermano de Brasil, escuché la presentación. Hermano, Dios tiene un pueblo que está preparando para qué? Para el pronto regreso de Jesús. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias nuevamente de estar aquí. Ahora tengo los controles. Vamos a ver cómo nos arreglamos. Es el más chico. Eso es igual. Ok. Vamos a hablar de profecía esta mañana. Ayer presenté algo que hablaba de la importancia de Daniel como Apocalipsis y vamos a seguir con esta temática. Tanto el pastor como yo también fue presentando algo. Tengo algo, hermano, que lo que están grabando, preséntenselo a la gente, tomen foto. Esta parte que se va a tratar, porque, hermano, los eventos que nosotros hemos advertido por casi 200 años están casi tocando, o casi hoy lo podemos tocar con la mano. El pastor decía ayer que cuando hace 20 años tenía una hojita de alguien que pedía la ley dominical, todo el mundo venía a escucharlo. Hoy ya no tenemos una hojita que está pidiendo la ley dominical, hoy tenemos personas del gobierno de los Estados Unidos con poder que quieren acabar con la separación iglesia-estado de los Estados Unidos. Hoy vemos desde el poder ya de la bestia de Apocalipsis 13, 11 en adelante, un llamado al gobierno para que el gobierno haga leyes que estabilicen la sociedad de los Estados Unidos con la corrupción que hay, leyes religiosas que ayuden a la gente a parar un poco la corrupción. Parece bueno, pero vamos a ver el desarrollo de estos eventos, cómo fueron advertidos y en qué momento de la profecía nosotros estamos viviendo. Antes de comenzar, quiero siempre tener la Biblia de orar. Por eso le dije al hermano que yo voy a orar. Y pido que pueda ponerse de rodillas. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque en esta mañana que podemos reunirnos con hijos tuyos, Señor, con libertad, para juntos estudiar tu palabra. Para juntos ver que Dios el cumplimiento de algo que tú advertiste hace 2000 años y esta generación te ha tocado, Dios, ver el cumplimiento de esta profecía. Ayúdanos, Padre Celestial, para como Noé, como Daniel, como tus siervos, mi Dios, en tiempos difíciles, pudieron ponerse de tu parte, darnos valor, darnos fe, y ayúdanos, Padre Celestial, para que nuestra vida pueda representar dignamente, mi Dios, el llamado al que tú nos has hecho. Bendice también con tu presencia, los hermanos que están viendo por las redes sociales, que también puedan ser tocados por la obra del Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados, acuérdate que somos carne, y ayúdanos, Padre Celestial, para que tu palabra pueda fluir y tocar los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título del tema se llama así: El papado y los Estados Unidos. Desde Eisenhower a Trump, 6 décadas de encuentro entre presidentes estadounidenses. Ahora, hoy nosotros vemos esto y decimos,
bueno, Eisenhower, ¿quién fue Eisenhower? Fue presidente de Estados Unidos en el año 1953 hasta el año 1961. Este que está aquí. Fue el que sucedió a quién? A Harry Truman. Los Estados Unidos, antes de este presidente, no había tenido ningún intercambio desde el gobierno con quién, con el papado. Las cosas comenzaron con este señor. Y el presidente que tenemos hoy dijo que es un honor que él sea el primer papa estadounidense. O sea, hoy para este señor, que tengamos un papa estadounidense, ¿es qué? Es un honor. Ahora, para entender esto, porque hablamos de esto, tenemos que entender el espíritu antisistema papal de los Estados Unidos. ¿Cómo surgió Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos se levantó? ¿Cómo se levantó como nación? Y ¿qué fue lo que trajo a los padres fundadores de Estados Unidos a salir de Europa y establecer la nueva nación? Yo sé que muchos de ustedes saben, en Apocalipsis 13, un momentico allí, versículo 1 en adelante, dice Juan allí que vio una bestia, por aquí, ¿verdad? Ya puede ser el otro, ¿no? No, pero no está funcionando, creo. No, aquí no. ¿Qué piensa? Algo está pasando aquí. La tecnología no me acompaña. La batería, algo está pasando. La tecnología no me acompaña. Vamos a esperar lo que quiero que digan conmigo. Apocalipsis 13. Del 1 al 4 habla precisamente del sufrimiento de quién? De una bestia que sube del mar y se paró sobre la cadena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Cambia con el dedo. Dice aquí que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Versículo 3: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en el poder de la bestia. ¿Cuántos hay aquí que son adventistas? ¿Cuántos hay aquí que no entienden esta profecía? Para poder tenerme aquí. Todos lo entienden, ¿verdad? ¿Y representa esa bestia? El papado. Todos lo sabemos. ¿Qué pasó con el papado? Recibió el poder de quién? Del Imperio Romano. El Imperio Romano le pasó su poder al papado. El papado se estableció por 1260 años y sufre una herida de muerte. En el año 1798 sabemos que Francia entra y le quita poder al Papa. ¿Qué poder le quitó al papado? Porque el papado no dejó de existir. ¿Qué poder le quitó? El político. O sea, el papado perdió el poder político, el poder de determinar quién era rey y quién no era rey. Ese poder lo tenía el papado por 1260 años. ¿De quién lo recibió? Del Imperio Romano. ¿Sigue cambiando? Segunda de Tesalonicenses. Dice aquí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y con nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, Pablo aquí está anunciando que Cristo no viene, dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran leyes nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga que la apostasía. Los adventistas hemos entendido siempre que la apostasía que habla aquí, ¿cuál es? Y ahora sí cambia. Es la batería. Sí, ya cambié.
Que la apostasía que habla aquí se refiere solamente al surgimiento de qué? Del papado. Pero está hablando de que Cristo no viene sin que antes venga la apostasía. O sea, esta profecía tiene que un doble cumplimiento. O sea, esa profecía no se queda solamente en el surgimiento del papado, porque el papado, ¿qué va a pasar con él? Iba a sufrir la vida de muerte. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se está cumpliendo esta profecía. Dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de qué? El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o el objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando estaba entre vosotros todo el que decía esto, y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea que se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo lo que hay que al presente lo detiene hasta que él sea quitado de medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de qué? De su venida. Está presentando el papado aquí como que al final todavía había algo que lo detenía. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Pero que también tiene que ser ¿qué? En el tiempo de Pablo, ¿qué detenía el papado? ¿Qué es el surgimiento del papado? El paganismo. ¿Sí? El paganismo impedía que surgiera el papado. Lo que le dio el poder y su trono al papado fue el paganismo. Ahora, en nuestro tiempo, ¿qué detiene el papado? Según Apocalipsis 13:11, vamos a ir a Apocalipsis 13:11. En el 4 el papado sufre el día de muerte. Después dice que ese día de muerte sería sanado. Y en el 11 dice que después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera de bestia, cuya herida mortal fue ¿qué? O sea, si aplicamos esta profecía, al fin del tiempo, ¿qué impide que el papado se le cure la herida de muerte? Todavía el accionar de los Estados Unidos. Del accionar de los Estados Unidos depende la curación de quién? De la herida de muerte del papado. ¿Entendemos eso? Yo sé que todos entienden esa profecía. Vamos a seguir aquí. La ilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 2 de Apocalipsis. El dragón que trató de destruir a Cristo cuando él nació, en dicho capítulo fue el dragón de Satanás, capítulo 12, Apocalipsis 12:9, fue el que indujo a Herodes a procurar la muerte de Salvador, pero el agente principal de Satanás en la guerra contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Esa es la que tenía que quitar para que surgiera el papado. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado, es símbolo también de ¿qué? Roma pagana. ¿Eso lo entienden? Sí. En el capítulo 13, versículo 1 al 10, se describe otra vez que apareció un leopardo, el cual el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han tenido la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó su poder y autoridad del imperio romano pagano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y abrió la boca para decir blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma, la descripción del cuerno pequeño, Daniel 7, se refiere sin duda a qué? Al papado. En eso estamos de acuerdo todos. El emperador romano Constantino el Grande fue quien a través del edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo, otorgó al papado un importante reconocimiento de protección legal. Esto marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia.
permitiendo que el cristianismo pasara a ser de una religión perseguida a ser aceptada y posteriormente favorecida por el Estado cristiano. Justiniano entrega el imperio al papado en el año 538. Esto es historia, les estoy haciendo un poquito de historia para entrar en el contexto del momento que nosotros estamos viendo. O sea, toda la profecía que ha pasado con ella se ha venido cumpliendo exactamente como fue predicha. El emperador bizantino solicitó ayuda al Papa romano en el año 1095. En 1905, el emperador bizantino Alejandro Comneno solicitó ayuda militar en contra de los turcos. Para entonces el Papa tenía autoridad moral y política necesaria para hacer un llamado a los europeos occidentales. O sea, el mundo ha visto que al Papa con autoridad de tipo moral y política. ¿Qué hizo la iglesia, el imperio cristiano, o sea, el imperio pagano con el cristianismo? ¿Qué hicieron? Se unieron, ¿verdad? Ahora, ¿qué salió de la unión del paganismo con el cristianismo apóstata para el pueblo de Dios? Cuando ellos se unieron, la iglesia que ya estaba en la apostasía cayendo en el siglo III, cuando se une con el paganismo, no toda la iglesia se unió, no todo el cristianismo se unió. Hubo personas que no estuvieron de acuerdo, que se conflictó los siglos, capítulo 2, y el capítulo 3 lo pueden leer ahí. ¿Qué pasó con la minoría que no se unió? Vamos a ver aquí. Dice aquí, la Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con el cristianismo y al presentar el carácter de Dios bajo falsos colores, como lo presentaba el paganismo, recurrió a prácticas no menos crueles y horrorosas y repugnantes. ¿Qué pasó de la unión Iglesia y Estado? Primero, se desfiguró el carácter de quién? Se desfiguró el carácter de Dios. Segundo, recurrió a prácticas crueles. ¿Para qué? Para imponer la religión. Había instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar su doctrina. O sea, la religión, cuando desde una posición del Estado tomó el control, usaron qué cosas prácticas para obligar a la gente a ser cristiana. Existía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a su exigencia. Hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca serán conocidas hasta que sean manifestadas en el día del juicio de Dios. ¿Han escuchado la matanza de San Bartolomé en Francia? Sí. Busquen en Google. ¿Cuántas personas murieron? 71. Miles murieron. Unos dicen que 50, otros dicen que 7, otros dicen el número exacto, dice el NB, que se va a conocer cuándo, en el día de la lucha final. Dignatarios de la iglesia dirigidos por quién? Por su maestro Satanás. Se afanaban por ideas nuevos, refinados, ideas nuevos y refinamientos de tortura que hicieran padecer lo indecible sin poner término a la vida de la víctima. ¿Saben qué quería la Iglesia Católica? A unos católicos fueron engañados por Satanás. La Iglesia Católica cree y enseña que si ellos te torturan y logran que tú aceptes a Cristo en la Iglesia Católica, tu cuerpo se destruye, pero tu alma se salva. Es un engaño de Satanás. La religión que Cristo acepta la que nace de dónde? De un corazón transformado por la gracia de Dios. Lo único que Cristo acepta de nosotros es la gracia de Dios que transforma el alma. ¿Qué pasó aquí? En muchos casos, el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos de la resistencia humana, de manera que la naturaleza quedaba rendida y la víctima suspiraba por la muerte como un dulce alivio. Conflicto de los siglos, página 75. Esto es historia. Nosotros fuimos a España y estuvimos en el Museo de la Inquisición. Le quitaron el nombre, que ahora se llama Museo de la Tortura.
Y allí tiramos muchas fotos, yo tengo algunas fotos, puse muchas, porque hermano, lo que se ve aquí a mí no me gusta. Esto se llama la silla del interrogatorio. Si cogían un protestante, lo sentaban ahí para que dijera o denunciara a sus hermanos. Pero cuando fuimos allí está la silla. Si tú tocas eso que está ahí, son pinchitos, sus pinchos son como agujas, fíjate. Te apretaban los pies, aquí las manos, los pies con este cepo, tu cuerpo contra esos pinchos, con la idea de que tú confesaras y dijeras quién era la gente que no conocía, que practicaba la religión. Esto fue uno de los planes que ellos armaron. Este era para apretarte los dedos pulgares. Está torcida, te apretaban los dedos pulgares, se llama así, apretador de dedos, tiene una foto con los dedos puestos ahí, y ahí te pueden dejar 3 o 4 días con los dedos apretados. ¿Ustedes apretando un dedo un día? Un momento, ¿qué pasa? Imagínate que te lo den en una semana, eso puede traer. El dedo se infecta, se inflama. Eso lo hicieron un video de convertir a la gente. Eso fue el resultado, ¿sabes de qué? Unión iglesia y Estado. La iglesia, cuando se une con el Estado, no es porque perdió el Espíritu Santo, es porque ya lo había perdido que antes. Y como pierde el poder de controlar, entonces usa el gobierno del Estado ¿para qué? Para controlar. Cuando el papado sufrió la herida de muerte, ¿qué fue lo que perdió? La relación iglesia y Estado, o sea, perdió la capacidad de usar el Estado ¿para qué? Para controlar. Si deseamos comprender los resultados de la crueldad de Satanás manifestada en el curso de los siglos, no entre los que jamás oyeron hablar de Dios, sino en el corazón mismo de la cristiandad y por toda su extensión, no tenemos más que escuchar o echar una mirada a la historia del romanismo. Por medio de ese gigantesco sistema de engaño, el príncipe del mal consigue su objeto de deshonrar a Dios y de hacer al hombre miserable. Si consideramos lo bien que lo logra enmascararse y hacer su obra por medio de los jefes de la iglesia, nos daremos mejor cuenta del motivo de su antipatía por la Biblia. Siempre que se ha leído este libro, la misericordia y el amor de Dios saltarán a la vista y se echará de ver que Dios no impone a los hombres ninguna de aquellas pesadas cargas. Todo lo que Él pide es un corazón contrito, un espíritu humilde y obediente. Ese es el espíritu de Dios. Nunca fue el plan de Dios obligar a la gente a ser religioso cristiano. Ahora dice la gente que el papá iba a tener una hegemonía por 1260 años. Con esa crueldad sufriría una vida de muerte, pero después iba a asumir un poder para ayudarnos a sanar su herida de muerte. Apocalipsis 11, del 13:11, al 18, habla de esa segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejante a un cordero, con la rama como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Se está diciendo que Estados Unidos va a hacer lo mismo y con la misma crueldad que hacía que Roma. Vamos a olvidar eso, ganar tiempo. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia, mansedumbre, rango del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía. ¿En qué año? 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que vivieron en América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron restablecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Pero ahora, hermano, ¿cuáles son los derechos que tiene el Estado? El Estado tiene solamente derecho de qué? ¿Qué derecho tiene el Estado? Bueno, el Estado tiene derecho a hacer una constitución
que proteja los derechos civiles de cuántos? De todos. El Estado no tiene derecho de decirte que tú crees o que no crees. En asunto de conciencia, ningún Estado puede meterse. Yo vengo de un país comunista, donde el Estado tenía el derecho de decirte si tú podías creer o no, con razón de su prohibición. Porque ellos no te dejan creer, te lo prohíben creer, en las escuelas seguras de los cristianos, y persiguen a las personas que piensan diferente al sistema comunista. También es un sistema que seguramente surgió de dónde? Del abismo, allá. La gente que sube del abismo y que le da la idea de marcha al papado, ¿saben quién fue? Fue Francia. En Francia surgió qué cosa, el comunismo. Quizás mañana, en la noche, vemos un poquito más de esa profecía. ¿Cómo surgió el comunismo y cómo esas ideas vienen revestidas hoy? Pues el papado va a venir revestido también con esas ideas después que se cure la idea del norte. Después que Estados Unidos le ayude a curar su idea del norte. No se pierde el tema de mañana a la puerta del sol. O después de la puerta del sol. Vamos a hablar de eso. Dice aquí, cuando Estados Unidos surgió, en el año 1798, surgió como un cordero. Entre los primeros expatriados cristianos que llegaron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Estados Unidos, ese cordero con dos pueblos, son qué? El gobierno y la iglesia momentánea. Cada pueblo simboliza qué cosa? Un tipo de poder, un gobierno. La iglesia de los Estados Unidos ni taxe paga. El gobierno no puede meterse ni siquiera cobrarle taxe como institución. No lo hace. Y el gobierno no puede hacer leyes que favorezcan ni que vayan en contra de ninguna iglesia. Eso no puede. Eso garantiza la Constitución que vamos a ver ahora. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de Independencia que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso dice la Constitución de los Estados Unidos. Y la Constitución garantiza, no tenemos el capítulo 5, garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir, pero leyes no de carácter religioso. ¿Entendemos? Eso dice la Constitución. Además, fue otorgada la libertad religiosa. A cada cual se le permite adorar a Dios según el estado de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. ¿Qué hace un país próspero? ¿Qué hace un país próspero? La libertad de qué? De conciencia. Fíjense, lo que hace un país próspero no es que el país sea cristiano, ¿entendemos? Sino que el gobierno garantice la libertad religiosa. ¿Entendemos? Fue lo que pasó en Estados Unidos. El republicanismo y el qué, pero separados. Hoy el presidente que tenemos piensa lo contrario. Él dice que para ser la nación grande otra vez tiene que ser la nación una nación cristiana. Aunque en Estados Unidos, cuando surge acción, cuando Estados Unidos surge como nación, el protestantismo le dio su carácter de libertad. Desde el gobierno no se hacían leyes a favor de ninguna religión. O sea, cuando ya se estableció, al principio subieron las leyes azules, pero ya cuando se estableció Estados Unidos se ratificó y se determinó que era de verdad la libertad religiosa, hubo esa separación y hasta hoy, digo hasta hoy porque no sabemos qué puede pasar mañana, eso se viene respetando. Dice aquí, millones han fondeado sus playas y los Estados Unidos llegaron a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. ¿Por qué? Porque millones fueron a refugiarse allí de la persecución y la intolerancia desde Europa, desde Asia, desde América. Yo soy cubano y me refugié allí también. Pero la bestia que tenía dos cuernos de cordero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera vez y hace guerra y hace que la tierra los moradores que habitan
habitan en ella, adoren la primera bestia que tiene un transnacional diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. Vi los cuernos como de cordero, y la voz del dragón del símbolo indica una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación que representaba. O sea, primero mucha libertad, pero después parece que hay una contradicción. El hablar de la nación son los actos de su autoridad legislativas y ¿qué? Y judiciales. O sea, el papado va a hablar, Estados Unidos va a hablar a través de ¿qué? De las leyes de la autoridad legislativa, y por esos actos de la nación desmentir a los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Cuando Elena de White escribió esto en los Estados Unidos, dijeron, está loca. Eso aquí nunca va a pasar. El Papa nunca va a venir ¿dónde? A los Estados Unidos, ni lo que hizo el papado en Europa lo vamos a hacer los protestantes ¿dónde? En los Estados Unidos. Porque la Constitución defiende a la Iglesia ¿de qué? De la tiranía del gobierno. ¿Entendemos? En el tiempo de Elena de White, cuando esto se escribió, era una locura, en el mundo que ella escribió esto, era una locura pensar de que en Estados Unidos se pudiera romper la separación que Iglesia y Estado. Dice ahí aquí, la predicción de que Abraham podrá ejercer toda la autoridad de la primera vez que anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución que tanta prueba dieron las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante y leopardo, y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Todos sabemos cuál es esa observancia. Veamos el espíritu fíjense, el espíritu protestante de los Estados Unidos antisistema papal en el año 1952. ¿En qué año empezó? Eisenhower a la presidencia, dijimos, después de Truman. Vamos a ver, en el 61, Truman tuvo hasta 61, creo que fue. Dice aquí, esta carta la escribió Truman al Papa en el año 1952. Dice aquí, como bautista, no era adventista, era ¿qué? Protestante, ¿verdad? Y como jefe ejecutivo de la más grande y poderosa nación del mundo, la cual me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo pertenece a quién. Ha cambiado eso, ¿verdad? Obama ya proclama su santidad. Y Obama dijo que deberíamos seguir los consejos y las directivas, las directrices del Papa. Incluso Obama llevó al Papa ¿a dónde? Obama lo llevó a los Estados Unidos. Lo llevó al Congreso de los Estados Unidos. O sea, en el 52 nadie se le ocurría que el cumplimiento de Apocalipsis 13:11 pudiera estar reservado. Nosotros en los Estados Unidos consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por su verdadero nombre. Por eso mismo me dirigió usted simplemente como señor Paceni. El pueblo que me eligió su jefe ejecutivo es una nación democrática, amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es conseguir la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla. No de los que gritan paz y fomentan ¿qué? ¿Será que el papado es el que está ocupado de la guerra, de toda la guerra que está pasando en el mundo? Si hacemos un estudio de la Primera Guerra Mundial, ¿qué tuvo que ver?
En la segunda, él tuvo que ver también. En la guerra que están viendo ahora entre Rusia y Ucrania, él tuvo que ver. En esta que estamos ahora. El Papa el Francisco, fue a Cuba. Se reunió con el jefe o el Papa de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y a los 2 años comenzó la guerra de Ucrania. ¿Saben lo que pedía el Papa de la Iglesia Ortodoxa rusa? Que estaba viendo en Ucrania una secularización muy rápida, que se estaba metiendo en Ucrania el modo de vida de Occidente, y que había que frenar eso. Y Putin, una de las acciones que tomó fue invadir Ucrania. Eso tiene el internet, eso no lo veo yo en internet, no es secreto, si quieres después de la información. Ahora, en aquel tiempo, en 52, Estados Unidos sabía que donde quiera que el Papa metiera mano había guerra mientras estaba en paz. No creo que usted ni su iglesia estén entre los que verdaderamente desean la paz y trabajen por ella. En primer lugar, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación consideraban conocedores de la historia, la naturaleza de vuestra iglesia, amantes de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien la lección de la historia de Europa y por eso estamos convencidos que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra guerra, como lo hicieron los gobiernos de Europa, a quienes enredasteis con vuestra doctrina e intriga política. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de nuestro país, dijo esto mismo cuando declaró: la historia no nos muestra ningún ejemplo de pueblo alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil y ¿qué? Se ve eso en América, ¿sí o no? La corrupción que hay en los gobiernos en toda América del Sur, en toda América Central, es por la intromisión de ¿qué? De la iglesia en el gobierno. Yo estuve en México hace poco, los hermanos allí me contaban cómo hay zapatistas, una parte de México, que los hermanos de la iglesia, los zapatistas son jesuitas. ¿Saben quién los dirige? Sacerdotes jesuitas. Y yo me contaba que hay áreas, sectores, donde no se puede entrar allí ninguna otra religión. Si tú vas allí y predicas y te coges predicando, te pueden llevar a la cárcel que ellos tienen y ahí te dejan una semana sin hacerte juicio. Si te sueltan y continúas siendo una misionera, puedes desaparecer y nadie sabe qué pasó contigo y nadie te busca. Eso está pasando en México, en Chiapas, eso está pasando en México hoy, no hace 10 años. Hoy yo estuve en México y mi hermano dio su testimonio. Cómo el papado tiene control sobre sectores allí que nosotros no podemos ni aparecer por ahí. Incluso me contaron de una muchacha que vivía en uno de sus lugares, vive y está esperando un juicio, pero a ellos de que sería bueno que la sacaran de ahí antes de que le hicieran juicio, pero no permitieran que se cometiera un abuso. Pero eso está pasando hoy. O sea que el carácter del papado lo ha cambiado. Es tolerante mientras tomar una actitud diferente no le cause que cosa perplejidad. ¿Qué decía? ¿Qué espíritu había en Estados Unidos? La historia nos demuestra que ningún ejemplo del pueblo alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil y libre. Por esta causa, por eso es usted la última persona en el mundo que puede enseñarme la forma de guiar a mi pueblo por el camino de la paz. Para refrescarle la memoria, le recordaré algunos de los hechos de sus predecesores del Vaticano, el Papa Pío XI. Esta carta fue Pío XII, el iniciador de toda la agresión fascista en los tratados de Letrán, celebrados por Mussolini en 1929. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana. ¿Qué pasó en 1929? ¿Qué pasó en 1929? En 1929 se le devolvió al papado el derecho de ser cabeza de un Estado, su poder político se le devolvió. ¿Cuándo qué?
antes de la Segunda Guerra Mundial. En el tratado que Mussolini tuvo con el papado, se llama el Tratado de Letrán, al papado se le devolvió el derecho a ser no solamente la sede de la Iglesia Católica, sino se le devolvió el derecho a ser un Estado. El Papa no solamente cabeza de la Iglesia, sino que es rey o presidente de ¿qué? Del Estado Vaticano. ¿Entendemos? Eso sucedió en 1929, o sea, la mujer volvió a montarse sobre ¿qué? Sobre un poder político. Ahora, ¿qué falta? Que ese poder político sea ¿qué cosa? Se generalice en el mundo. Él toma el control a través del mundo, y para eso, según la profecía, ¿quién le va a ayudar? ¿Quién es? Estados Unidos. Dice aquí, este fue el principio de la tradición de la civilización cristiana. ¿Por qué? Porque se le devolvió al papado del Tratado de Letrán, esa autoridad. Hoy, los países que no son cristianos, el Papa manda un embajador como sede diplomática, no religiosa, sino política. O sea, si no te cogen por la religión, se mete en tu estado por la política. Así en todos los países musulmanes, y hoy ya no solamente es religión, sino también, político, sino también que la religión católica ha avanzado en el ecumenismo, y los países musulmanes también están, ¿qué cosa? Unidos con el papado en el ecumenismo. ¿Y cómo empezó todo? Por presencia política del Vaticano. Seguimos aquí. Un notable escritor de mi país, Luis Montfort, que no es comunista ni odiaba a los católicos, escribió lo siguiente en su libro Faith for Living, La fe para el vivo, que publicó en 1940. La traición al mundo cristiano se efectuó claramente en 1929 con el concordato celebrado con Mussolini y el Papa. ¿Quién era Mussolini? Mussolini fue la parte fascista, y los nazis, la parte alemana, se unieron para hacer la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿quién ayudó a Mussolini? El Papa. Y juntos, dice aquí, desafortunadamente los propósitos del fascismo están en gran conflicto con los de una república libre como es la de los Estados Unidos de América. En este tratado la Iglesia Católica fue una aliada, una potente aliada de la fuerza de la destrucción. Si el papado se unió con Mussolini en Italia para, junto con Hitler, comenzar la Primera Guerra Mundial. En esa época, muy poco de lo que vivimos en Estados Unidos conocían la verdadera naturaleza del fascismo como usted y el Papa Pío XI lo conocían. Pío XI, pues fueron los que fomentaron la guerra y aliaron su iglesia con ¿qué? Eso lo decía Estados Unidos. ¿Qué año? 1952. Usted mismo fue especialmente preparado como joven sacerdote y como diplomático de la iglesia para el propósito específico de ayudar a Alemania a prepararse ¿para qué? Para la Segunda Guerra Mundial. Usted y el Kaiser hundieron a Suiza en las intrigas contra los aliados, y aquí sigue diciendo, nadie creerá jamás que usted ignoró el complot de Hitler y sus nazis que estaban preparando contra nosotros, o sea, Estados Unidos. El propio biógrafo católico dice que usted durante esos años era el hombre más informado del Reich. Después de la firma del concordato por usted y por von Pamper de hacer aspersiones con agua bendita a Hitler, dando la impresión de que resucitaba, von Pamper, que logró escapar de Nuremberg, se jactaban de la siguiente forma: el Tercer Reich es el primer poder que no solamente reconoce, sino que pone en práctica los altos principios del papado. El Tercer Reich, un ejército que usó ¿quién? Hitler. Esto es historia, hermano, pero ¿qué quiero hacerles ver? En Estados Unidos no se toleraba el desarrollo del poder papal. Vuestros cardenales y obispos en Roma bendijeron en Roma las armas de la guerra de los soldados enviados contra indefensos etíopes.
Allí sigue hablando como Hitler y Mussolini. Usted está incitando a los Estados Unidos para que cuanto antes declare la guerra a Rusia. ¿Se acuerdan con la Guerra Fría? El papado estaba metido en la Guerra Fría. Y le voy a decir algo. En la caída del gobierno de Rusia, del sistema del campo socialista, el Papa Juan Pablo II se unió con quién? Con Ronald Reagan, y juntos tramaron un plan y llevaron a Rusia a la perestroika. Y el campo socialista, ¿qué pasó? Se deshizo. Cuando el campo socialista se deshace, quedan solamente cuántas potencias mundiales para luchar. Cuando estaba el campo socialista, cuando Rusia estaba hasta el año 1989, había tres poderes hegemónicos: Estados Unidos como fuerza nuclear, Rusia como potencia del bloque soviético y el papado. Pero la Biblia dice que ¿cuántos iban a haber al final? 2. Estados Unidos y quién. Ahora, el papado primero se unió con Rusia para que hubiera una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Cuando no lo pudo lograr, entonces cambió de estrategia y se unió con quién? Con los Estados Unidos, e llegó un plan para destruir a quién? Al campo socialista. ¿Lo logró? Sí, porque en esto es lo que quiere llevarse qué cosa. Ellos reclaman que tienen la autoridad solamente que Dios se la concedió a la Iglesia Católica para controlar todos los acontecimientos a nivel mundial. Todavía no lo han logrado. Va en camino a eso. Ahora, para lograr eso, el Papa dijo que si se tenía que unir con el diablo, lo iba a hacer. Aquí lo dice. Dice aquí: usando los mismos métodos empleados para lograr la solidez de sus detestables y diabólicos regímenes. Usted quiere que desperdiciemos nuestro dinero y enviemos a nuestros jóvenes a una muerte horrible sobre los cadáveres de Hitler y Mussolini. Terminemos la lucha que ellos empezaron con ayuda suya, a quienes nosotros derrotamos. Si Estados Unidos de América desea la paz, pues, de todas las naciones, solamente nosotros quedamos con alguna prosperidad y decencia. Somos el baluarte de la libertad de la democracia protestante. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitamos, ¿no qué? Nos debilitamos como sociedad. Vuestra cultura católica tendría una oportunidad para gobernar otra vez el mundo, haciéndole retroceder a dónde. ¿Entendieron esa declaración de este hombre? Este hombre no era profeta. No creo que haya leído lo que dice Elena de White. Pero el espíritu protestante en Estados Unidos sabía que si la democracia se debilitaba, la cultura católica tendría una oportunidad ¿para qué? Para poder gobernar el mundo otra vez y hacerlo retroceder ¿dónde? A la Edad Media. Si permitiésemos que, si perdiésemos o nos debilitáramos con la guerra que usted está provocando contra Rusia, fácilmente procuraría el Vaticano una alianza con ellos. Su predecesor, el Papa Pío XI, se declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo si conviniese a los intereses de quién? De la Iglesia. Por lo tanto, el señor Passer debe, como jefe de este país predominantemente protestante, rechazar su propuesta de alianza, de pacto de paz. Los que comen en el plato con el diablo están comiendo, el diablo está comiendo, deben usar una cuchara ¿de qué? Muy larga. Ese es el espíritu también de Estados Unidos. Decir que el catolicismo iba a tomar preeminencia en los Estados Unidos en el año 1952 era una locura. Creer que un presidente de los Estados Unidos dijera lo que dijo Trump era una locura. Son muchos los que atribuyen al fanatismo, a la prioridad, todo temor expresado acerca del catolicismo romano en los Estados Unidos. Los tales no ven en el carácter y actitud del romanismo nada que sea hostil a nuestras libres instituciones, y no ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel. Comparemos uno de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Dijo el Papa Pío XI: nada hay más precioso
fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica el 15 de agosto de 1854 dice: la doctrina o extravagancia absurda y errónea en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. O sea, la libertad de conciencia, dicen los papas, recuérdense que lo que los papas dicen es para cuándo, es para siempre. Y el Papa Pío IX dijo que era una de las pestilencias más que, uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre del 64, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear ¿qué? ¿Ha cambiado la Iglesia? 1854, ¿por qué no usa la fuerza hoy? ¿Por qué el papado no usa la fuerza hoy? Porque todavía las constituciones de los países que hacen lo frenan. Porque todavía hay un mundo protestante que se le opondría. ¿Sí o no? El tono pacífico de Roma en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimiento. Es tolerante cuando es que impotente. El papado es tolerante mientras es impotente. Cuando recobre el poder, va a volver a ser mesiánico. El obispo Orno dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para quién, para el mundo católico. El arzobispo de San Luis dijo un día: la herejía de la incredulidad son crímenes, y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se castigan como los demás crímenes. La primera enmienda de los Estados Unidos de 1791 dice que el Congreso no promulgará ley alguna por la que adopte una religión del Estado, o que prohíba el ejercicio libre de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de agravios. Esto es la reinterpretación de la Constitución. Esto fue en el 2022. Dos cláusulas de la primera enmienda garantizan la libertad religiosa. La cláusula de establecimiento prohíbe que el gobierno apruebe leyes que establezcan una religión oficial o muestren preferencia a una religión sobre otra. Esto es la Constitución de los Estados Unidos. Esto es una escuela de leyes que, si pinchamos aquí en línea de la computadora, podemos entrar, donde se reescribió la Constitución de los Estados Unidos. Aunque la Constitución dice que desde el gobierno de Estados Unidos no se pueden hacer leyes, la nueva reinterpretación de pues, sin embargo, declaró constitucionales algunas actividades del gobierno relacionadas con la religión, como por ejemplo brindar transporte, autobuses para estudiantes de las escuelas parroquiales y permitir la aplicación de las leyes de descanso dominical. O sea, hay veces que nosotros decimos, la Constitución de los Estados Unidos tiene que cambiar. La reinterpretación de la ley de la Constitución de los Estados Unidos dice que el gobierno puede hacer leyes de ¿qué? De descanso dominical, y que eso no afecta a la Constitución. Pablo anuncia, lo vimos ahorita, que no iba a venir sin que viniera ¿qué cosa? La apostasía. O sea, está anunciado que la apostasía del protestantismo iba a suceder antes de que antes de que Cristo viniera. ¿Qué va a pasar? El protestantismo tenía que hacer una imagen ¿a quién? Al papado. Vamos a usarlo un momentico. Cuando las iglesias primitivas se corrompieron al apartarse del siguiente evangelio, al aceptar costumbres y ritos paganos por medio del Espíritu y el poder de Dios, perdió el Espíritu y el poder de Dios, y para dominar la conciencia buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue ¿qué? Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado
y se servía de él para promover sus propios fines y establecer, y especialmente para extirpar la herejía, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia. O sea, llega la apostasía, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia. ¿Para qué? Para cumplir su fin. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a quienes, a los que no admitían toda su doctrina. Las iglesias protestantes que siguen la huella de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Y ahí la hermana de White dice allí, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva por el apoyo del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que tendría la apostasía y de ver el hombre de pecado. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino. ¿Para qué? Para la imagen. O sea, la apostasía de qué iglesia. Porque tú digas, ¿a qué iglesia Dios llamó para frenar y denunciar el avance del pecado? ¿A qué iglesia fue? ¿Entendemos que fue la iglesia bendita? Primero a qué iglesia. ¿Quiénes frenaron el avance del papado con la reforma protestante? Los reformadores, ¿verdad? Ahora, las iglesias reformadas, ¿qué pasó con ellos? Fueron decayendo y Dios levantó de las iglesias reformadas a quiénes? A los adventistas del Señor. ¿Sí o no? Ahora, la iglesia adventista, Dios la llamó y dio el mensaje de qué? Del primero, del segundo y del tercer ángel. Que es un llamado para anunciar que la caída de Babilonia, la caída del papado y de las iglesias protestantes que no salieron de qué? Del estado de conformidad con el mundo que ya tenía. Ahora, dice el Señor, de modo que la apostasía en la iglesia, ¿en qué iglesia singular? No en las iglesias protestantes. O sea, la iglesia adventista ha venido conformándose con ¿qué? Con el catolicismo. Y eso prepara el camino para qué. Si la iglesia adventista hubiese venido terminando la obra, todavía pudiéramos frenar un poco, ¿saben qué? Como quiera la Dios iba a venir. Pero iban a tener que imponer de otra manera, como la muerte de Cristo. Cristo no tenía que morir en una cruz. Cristo tenía que ser muerto como qué? Como un cordero. ¿Se acuerdan cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac? Cristo tenía que morir así. Pero como no se cumplió el plan A, se cumplió ¿cuál? Lo mataron en una cruz. ¿Entendemos? El plan de la iglesia adventista, cuando Dios la llamó a que terminara la obra y Cristo viniera para qué año, estaba profetizado. En 1888, si hubiera seguido avanzando en la luz que Dios le dio, la iglesia adventista, nosotros no tuviéramos aquí. Ni yo hubiera nacido. Ya para 1892 Cristo hubiera venido. Pero no pasó, gracias a Dios no pasó. Y estamos nosotros aquí. Pero estamos aquí, ¿saben para qué? Para frenar el avance del papado. Dice aquí, pero la apostasía en la iglesia preparará. ¿Qué quiere decir? Si la iglesia está caída. La iglesia protestante cayó en 1888. Digo, 1844, perdón. La apostasía de la iglesia, o sea, del pueblo adventista. Hermano, tristemente, esto es un hecho. Esto es profecía, historia y profecía. La Biblia declara que hasta el día del Señor habrá un estado de decadencia religiosa igual a los primeros siglos. En estos últimos días vendrán tiempos peligrosos. Vamos a saltar esto. Cuando la iglesia principal de los Estados Unidos en puntos comunes de doctrina influyen sobre el Estado para que impongan los decretos y las instrucciones de ellos, entonces la América protestante habrá formado una imagen de qué? De la jerarquía romana. Déjame.
¿Qué es el nacionalismo cristiano? En Estados Unidos está habiendo un movimiento en la política para romper la separación iglesia-estado. Yo creo que puedo ver, creo que el pastor también va a hablar de esto. Y este movimiento, ¿lo tienes? Creo que me tiene que llamar a la muchacha. ¿Cómo se llama él? Raquel. A Raquel, creo que me tiene que llamar a Raquel. Creo que no sabemos, pero no lo puedo ver. ¿No se puede poner mejor? ¿Se ve? No. Se ve pequeño, ¿verdad? Ahí se ve grande. Ahí está. Ahora sí se ve. ¿Quién sabe? ¿Qué es el nacionalismo cristiano? El nacionalismo cristiano es la creencia de que una nación, no, tiene que ponerlo al principio. No, se toca al final. Póngalo al principio y va leyendo conmigo. Eso. El nacionalismo cristiano es la creencia de que una nación, especialmente los Estados Unidos, fue fundada como una nación cristiana y que su gobierno debe basarse explícitamente en los valores y las leyes del cristianismo según su interpretación. En otras palabras, mezcla patriotismo con religión y busca que el Estado y la Iglesia trabajen juntos para imponer normas morales y religiosas sobre toda la sociedad. Sube un poquito. Resumen: nacionalismo cristiano, unión de la Iglesia con el poder político para imponer una moral o fe nacional. Esto es el nacionalismo cristiano. Trump es parte del nacionalismo cristiano. O sea, y sus asesores, todo su team, y lo vamos a ver a quiénes son parte del nacionalismo cristiano. Dice aquí, ¿qué busco que quiere hacer? Los defensores del nacionalismo cristiano quieren restaurar los valores cristianos en las leyes, ¿y dónde? Imponer leyes religiosas como la oración en la escuela, enseñanza bíblica obligatoria o incluso un día de reposo nacional. Promover la idea de que solo los verdaderos cristianos deben gobernar o tener autoridad. Identificar al cristianismo con la identidad nacional, diciendo ser buenos estadounidenses, ser qué, ser cristiano. En la práctica, esto lleva a la intolerancia religiosa, especialmente contra quienes guardan el sábado y otras religiones o no profesan qué. ¿Qué dice la Biblia? Daniel 11, lo leímos, describe un poder que tenía cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como que el poder de los Estados Unidos es profecía. En profecía comienza con principio de libertad como un cordero, pero termina hablando como dragón, Satanás, e imponiendo adoración forzada y persiguiendo a quienes, a los que obedecen a Dios. En este caso, el mismo cristiano, ¿qué busca? Busca usar el Estado para imponer la religión, niega la libertad de qué? De conciencia. ¿Sube? Forma la imagen de la bestia. ¿Cuándo la iglesia controla qué? Al Estado. ¿Estamos entendiendo un poquito dónde estamos parados? O sea, esta última generación le va a tocar ver, hermano, el cumplimiento exacto de Apocalipsis 13, 11 en adelante. Dice aquí que Dios le predijo con claridad este movimiento cuando la iglesia principal de Estados Unidos se une en puntos con mismo doctrina e influye sobre el gobierno para imponer su decreto, entonces se formarán cosas. Página 445 del conflicto
Y también los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender sobre el abismo para así la mano del poder romano y con la influencia de esta triple unión, este país marchará ¿qué? En las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Ella describe que cuando el protestantismo busca imponer creencias por ley, fíjense, no es el papado que pone la ley dominicana en Estados Unidos. ¿Quién impone la ley dominicana en Estados Unidos? Y cuando el protestantismo apóstol ponga leyes religiosas a través del ecumenismo, el papado toma ¿qué cosa? El poder. ¿Entendemos muy bien la cosa? Hay veces que decimos no. Ahora, ¿quién ha venido preparando dentro del protestantismo esta corriente para unir iglesia con Estado? La presencia del papado desde el año 1953 o 61 de hace agua para acá. Mientras el papado no se metió en Estados Unidos, esta corriente era muy débil. Dice aquí, ella describe que cuando el protestantismo busca imponer sus creencias por ley, especialmente en la observancia de los vínculos de Estados Unidos, habrán renunciado a sus principios de que, hermana de la ya no sabe cómo es, apostasía nacional. Implicación profética espiritual. El nacionalismo cristiano no es solo una tendencia política, es una señal profética. Forma parte del proceso que llevará a la ley dominicana universal, donde se exigirá adorar conforme a los mandamientos humanos en cada de Dios. Este movimiento reúne iglesia y Estado bajo un líder religioso político. Se opone a los que guardan el sábado del Señor y pretende salvar la nación, pero en realidad prepara el terreno para qué? ¿Saben con eso qué quieren hacer? Con esa ley, el nacionalismo cristiano que quiere salvar la nación. El problema es que en Estados Unidos ha habido tanto liberalismo, con esto de los LGBTQ más, yo creo que me pasé de tiempo. ¿Ya que la tengo? Me quedan 20 minutos para terminar. Llamado de Dios, Dios no necesita gobierno que imponga su ley. Él busca corazones voluntarios que no obedezcan forzadamente a Jesús. Jesús dijo, ¿sí? Mi reino no es de este mundo. El cristiano debe amar a su país, pero su verdad suprema ¿a quién es? Al reino de Dios. No a ningún poder político religioso. ¿Sabes esto? Dice, el pueblo de Dios debe mantenerse separado del mundo sin mezclarse en los movimientos que unen a la iglesia con el Estado. Nosotros no podemos meternos en política. Es más, no debemos siquiera participar en las votaciones por los gobiernos. ¿Saben eso? Si voto por un presidente y ese presidente por el domingo debe dedicar, yo me voy a dar como culpable de eso. Por eso tenemos que mantenernos separados. Dice aquí, ¿sigue para arriba? El nacionalismo cristiano busca unir la iglesia y el Estado para imponer religión, según la profecía de la Biblia de White. Este será el medio por el cual se formará la imagen de la bestia y se formará la marca de la bestia. Dios nos llama hoy a mantenernos fieles. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Parte. Aquí tenemos algunos cargos del gobierno de Estados Unidos que han sido identificados por analistas como vinculados al nacionalismo cristiano, aunque debe aclararse que estos vínculos se refieren a sus declaraciones, asociaciones o ideología, y no necesariamente a una lista oficial ni a una autoidentificación formal de todos los puntos. ¿Por qué? Sube un poquito. Ahora, sube hasta aquí, no dicen, ahí va. Estos hombres nos dicen, yo soy. Pero cuando ellos hablan, sí son. ¿Entendemos? Acuérdense que ellos no se van a dar hasta que tomen el control. Dice aquí, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ¿Quién es ese patrón? Speaker, no. El presidente del Congreso. ¿Saben qué es el Congreso de Estados Unidos? La Cámara de
En noviembre del año que viene son las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos y ellos pueden perder la mayoría. Si ellos tienen en planes de poner las leyes religiosas en los Estados Unidos, tienen que hacerlo antes de marzo, ¿no? Antes de noviembre del año que viene. No es de 2026. Porque para la elección, y si pierden la mayoría, pierden la capacidad de imponer esas leyes. Y a Trump le quedan solamente ¿cuántos años? Le quedan 3 años, le quedan 20 años y 3 años más. O sea, perdería una oportunidad de oro. Yo me estoy diciendo que el domingo se va a poner de aquí a noviembre. Ahora está aquí, aquí está todo. Fíjense, no solamente este señor, hermanos, el presidente, este hombre, si Trump pone la ley, quien la lleva a votación son esta gente. Si la firman, que tienen 52 en el Congreso y necesitan 51. Esos son los senadores, esos son los 118. 118 son estos. Congresistas. Dice, ha declarado, dice, tal como se entiende comúnmente, ha hecho afirmación que los estudiosos del nacionalismo cristiano consideran como ejemplo claro de esa ideología. Roosevelt, ex director de la Oficina de Gestiones y Presupuestos, se describe a sí mismo como un nacionalista cristiano y ha dicho que su compromiso es con la separación institucional entre iglesia y el Estado, pero no con la separación del cristianismo de su influencia con el gobierno y la sociedad. O sea, dice una cosa pero se contradice. Pero son los hombres que están gobernando Estados Unidos hoy. Fíjense, Peter Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, sube un poquito, ha sido descrito como nacionalista cristiano, por ejemplo, por un libro suyo que habla de una cruzada americana. ¿Qué dice una cruzada? Y declara diferencias irreconciliables entre la izquierda y la derecha y equipara su visión política a una misión religiosa. Hoy en Estados Unidos está dividido completamente. Los demócratas son vistos como izquierdistas y los republicanos como de derecha. Los demócratas están vistos como liberales y los republicanos como conservadores cristianos. Y así está dividido hoy el gobierno de Estados Unidos. Todos los que están a la derecha quieren que Estados Unidos sea preservado su condición moral por leyes religiosas. Leyes que vengan de parte del gobierno que hagan que todo el mundo tome partido en asuntos religiosos. Sigue diciendo aquí, Marjorie Taylor Greene, representante en el Congreso, se declaró orgullosamente nacionalista cristiana en un evento político. ¿Sí? Consideraciones importantes: que un político o funcionario sea identificado por un experto como vinculado al nacionalismo cristiano no significa necesariamente que él o ella se autodenominen así o que tengan un programa explícito etiquetado como tal. El término nacionalismo cristiano describe una ideología que sostiene que la nación, Estados Unidos, tiene identidad cristiana y que los valores cristianos deberían privilegiarse, o que la iglesia y el Estado deben estar más integrados, o que el cristianismo juegue un rol dominante en la vida pública. ¿Es eso qué cosa es? Imagen de la bestia. Nunca Estados Unidos aceptó eso al principio. ¿Sigue para arriba? ¿Sigue? Ponga la foto. Confirmado, no, confirmado como abogado principal del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, es autor del capítulo del trabajo de leyes laborales dentro del plan denominado Proyecto 2025, Jonathan Berger. ¿Sí? Este personaje, ¿quién es? Ponga el primer video. Oigan lo que dice este hombre, ya estamos terminando. Ponga el primer video que tengo ahí. Son 5 videos. Espérate.
El Senado aprobó la nómina. Este video, Berry escribió el capítulo sobre el Departamento de Trabajo en el Plan de Política Conservadora Proyecto 2025, pero durante la audiencia de confirmación en el Senado trató de negar y distanciarse de la propuesta del Proyecto 2025. ¿Por qué ocurre esto? Jonathan Berry desmintió vínculos con el Proyecto 2025 antes de ser confirmado por el Senado. Mientras tanto, Trump ya no se alejó del proyecto, utilizando el cierre gubernamental para avanzar en los objetivos del Proyecto 2025. Hablemos de lo que sucederá a medida que avancen los acontecimientos. El presidente Trump ahora parece abiertamente aceptar el proyecto conservador Blueprint 2020-2025. Recuerde lo que ocurrió durante el cierre del gobierno el año pasado, aunque se distanció de ello durante la campaña de 2024. En una publicación en las redes sociales de ayer, el presidente anunció que se reuniría con su director de presupuesto, Russell Vought, y lo identificó como una celebridad del proyecto 2025. ¿Qué es el proyecto 2025? Es darle al nacionalismo cristiano el poder que están pidiendo. Ahora, ponme el otro video, ponme el segundo, ponme este. Cuestión de las leyes estatales y locales es revitalizar la ley de descanso del sábado. Cuando ellos dicen sábado, el traductor lo pone como sábado. ¿Cuál es el sábado de los protestantes? O sea, el proyecto de la ley, uno de los puntos del proyecto de ley 2025 es, ¿cuánto queda del 2025? ¿Cuánto queda? Es establecer en los Estados Unidos. Recuérdense que el domingo lo pueden poner como día obligatorio en cualquier país, no hay ninguna señal. Obligatorio es solamente señal ¿dónde? ¿Qué país? Estados Unidos. Ahora, este señor, ¿quién es este señor? Es el abogado ¿de qué departamento? Departamento del Trabajo. Entonces, estos son los que hacen las leyes en cuanto al trabajo en los Estados Unidos, las leyes laborales. Y oigan qué proyecto tiene. Él se quiso distanciar cuando lo fueron a nominar, ¿por qué? Porque tenía que recibir muchos votos, y si él se mantiene en ese proyecto, no recibe el voto de los liberales que necesitaba. Él se distancia, yo no tengo nada que ver con eso. Pero cuando es elegido, vuelve a retomar qué cosa. ¿Entienden el engaño? El proyecto. Trump hizo lo mismo. Trump se distancia cuando fue a salir presidente. Digo, yo no tengo que ver nada con el proyecto 2025. Y cuando le dije, dice, oye, hay otro video que creo que el pastor va a presentar, lo tengo aquí, si no el sábado, mañana a la tarde lo presentamos, donde Trump dice, la libertad religiosa no sé si es buena o mala, pero olvidémonos de eso por un tiempo. Entonces, hermano, ¿en qué tiempo de la profecía a ti y a mí nos ha tocado vivir? ¿Cómo el video? Sí, a ver. Oiga lo que dice este hombre. Donde sea posible para hacerla tan específica como en el pasado. Esto es básicamente una norma que he investigado y algunas personas están haciendo un poco de investigación que en realidad se remonta a Constantino y su aprobación del cristianismo en el Imperio Romano, y en la civilización occidental usted tiene una tradición inconsistente como tomar un descanso de negocios el domingo. ¿De dónde dicen que viene el domingo como día de reposo? ¿Están viendo cómo se está volviendo la profecía de Cristo? ¿Qué sabe este hombre de Constantino? Nosotros sí sabemos dónde está marcada la profecía. Hermano, Dios permite todo esto para que nosotros nos demos cuenta cuán cerca estamos del evento final. Dice este hombre que el domingo se remonta a Constantino y que hay que darle como día de reposo. ¿Quién es el que dice que el domingo viene de la iglesia? El papá. Sigue, hermano, dale pausa, dale play. Una de tus propuestas en el manual del proyecto 2025 menciona algo relacionado con el descanso del sábado. ¿Qué objetivo persigues con esto? Sí, eso suena, y en muchos sentidos suena controvertido. Es una especie de retorno a algo que básicamente todo el mundo solía tener.
Especificamente se trata de fomentar el descanso del sábado, bloqueando el comercio, fomentando el descanso del sábado, bloqueando el comercio y fomentando el descanso. Fomentar el descanso del sábado, parando el comercio. O sea, las tiendas, todo va a ser que no solamente va a imponer el domingo, sino que va a restringir los comercios y los negocios en Estados Unidos. Sí. Descanso del sábado, bloqueando el comercio. Nuestra propuesta en el libro es modificar la ley federal sobre horas extras, ajustando la ley de estándares laborales justos para aplicar el pago de horas extras en trabajos realizados el sábado. ¿Otro video? Jonathan Berry es el autor principal de las recomendaciones de descanso dominical esbozadas en el proyecto 2025, que busca modificar la ley de estándares laborales justos de la FLSA e implementar un día de descanso público con el domingo designado como día de descanso predeterminado. Cierra, come esto. Sociedad pluralista. Si restablecen las leyes azules, entonces tendrán que prohibir los equipos deportivos del sábado para acomodar el sábado judío o la iglesia musulmana adventista del séptimo día. Entonces, ¿cómo ya sabes, enrolla una aguja? No lo somos. No estamos obligados a satisfacer a todos los grupos del mundo. No estamos obligados a satisfacer a todos los grupos del mundo. No estamos obligados a satisfacer a todos los grupos del mundo. Tienes que hacer estos juicios. Básicamente lo que estás haciendo es que es un privilegio de facto del cristianismo, porque ¿qué religión tiene un sábado y el domingo? Bueno, esto es cristiano, así que no puedes hacerlo el sábado. ¿Entendieron lo que digo? Dice lo que no podemos satisfacer las comodidades de todo el mundo. Dice lo que el problema es que es algo bueno que los cristianos descansen el domingo y el sábado no podemos complacer aquí. ¿Qué va a pasar cuando proclamen el sábado? Cuando lo empiece. Hermano, tenemos delante de nosotros la mejor perspectiva de todas. ¿Saben cuál es? La segunda venida de Cristo. Todo lo que está sucediendo, ¿qué va a derivar? En la segunda venida de Cristo. Sabemos que hay una crisis delante de nosotros. Ahora, ¿qué llamado que les hago? Lo que tienen que hacer es la decisión de entregarse a Dios. Hermano, no la demuestren. Lo que tienen que reconsagrar su vida. Recuerden que Cristo todavía no está. En el santuario intercediendo por quién? Por nosotros. Cristo está esperando que su iglesia se remita con la armadura de Dios y se proponga primero vivir una vida de santidad y terminar de dar el mensaje al mundo entero. Satanás tiene proyectos para tu vida. Y puede haber alguien aquí que esté ahora mismo pensando en casarse, pensando en que tiene tiempo de disfrutar quizás de alguna práctica pecaminosa o de algún proyecto en este mundo que le va a dar alguna ganancia. Quiero decirte que a la perspectiva de lo que estoy viendo, esto va a durar muy poco. Quiero Dios que nosotros podamos como pueblo levantarnos, tomar las armas que Dios ha dejado para que luchemos la batalla de la fe y estemos preparados para el evento final. Amén. Que tomamos la firme resolución de ser fiel a Dios y de prepararnos, hermanos, porque la venida de Cristo está muy cerca. Si hubo esperanza cuando creímos hace 30 años, que solamente veíamos el cumplimiento de esto como por un espejo, como dice el apóstol Pablo, ¿saben cómo estamos viendo hoy? Cara a cara. Nos ha tocado de esta generación ver el cumplimiento desde una postura del gobierno de los Estados Unidos. Ya se está pidiendo con el nacionalismo cristiano que desde el gobierno se dicten leyes para qué, para favorecer a la mayoría. Que desde Constantino el cristianismo ha venido guardando el domingo. Nosotros no lo guardamos de Constantino,
la nación. Quiera Dios que nosotros podamos ser del pueblo que esté preparado y cuando Cristo venga, poder decir que es nuestro Dios, le hemos esperado y lo que nos ha dado. Que Dios te bendiga, esa oración, y que nos sirva de mucho en este momento. Como usted el pastor, Hola. Bueno, le agradecemos al Señor nuevamente por usar a nuestro hermano Roddy para informar. Fundación El Faro, alumbrando tu senda.